Hola, 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 mis amores. Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para sumergirse en un jugosísimo chisme que, ay Dios mío, ha estado corriendo como la pólvora por todas las redes sociales y portales de noticias. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene absolutamente obsesionados, una pareja que ha protagonizado uno de los romances más seguidos, comentados y, para ser sinceros, añorados por muchísimos fans en todo el mundo. Sí, mis queridos, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Por qué? Agárrense de sus asientos, parece que la historia entre estos dos guapísimos actores turcos está lejos, pero muy lejos, de haber terminado. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle de una supuesta confesión bomba, sí, bomba, donde Kerem, aparentemente, habría revelado sus verdaderos sentimientos hacia Hande, dejando claro que busca algo mucho más profundo que una simple amistad. Vamos a analizar cada palabra, cada gesto, cada indicio que nos ha llevado a esta conclusión, y por supuesto, vamos a debatir si esto es realmente cierto o si se trata de una más de las tantas especulaciones que giran en torno a esta pareja. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes, les recuerdo, como siempre, que si les gusta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, si aman el drama, el romance y las noticias jugosas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y por supuesto, denle like a este vídeo si están tan emocionados como yo por saber todo lo que tenemos preparado para ustedes hoy. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Porque la noticia que tenemos hoy es, como les dije, explosiva. Todo comenzó con una serie de rumores que surgieron a partir de una entrevista que supuestamente concedió Kerem Bürsin a un medio turco. En esta entrevista Kerem, según estas fuentes, habría hablado abiertamente sobre su relación con Hande, dejando entrever que a pesar de su separación, sigue sintiendo un profundo cariño y admiración por ella. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuál es la raíz de este rumor que está haciendo temblar los cimientos del fandom de Kerem y Hande? Pues bien, al parecer, la chispa se encendió cuando comenzaron a circular extractos de esta supuesta entrevista en las redes sociales. Estos extractos, traducidos a varios idiomas, contenían frases como: Hande es una mujer increíble, una persona que admiro profundamente. Nuestra conexión es innegable y, para ser honesto, quiero algo más que una simple amistad con ella. Imagínense mi cara cuando leí esto por primera vez. Claro, como es costumbre en estos casos, la información no venía acompañada de una fuente oficial. No había un enlace directo a la entrevista, ni una confirmación por parte de Kerem o de su equipo de representantes. Esto, por supuesto, generó muchísima controversia y escepticismo. Muchos fans comenzaron a dudar de la veracidad de la información, argumentando que podría tratarse de una simple estrategia de marketing o de un rumor inventado para generar más revuelo en torno a la pareja. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, más y más portales de noticias y cuentas de redes sociales dedicadas al mundo del espectáculo comenzaron a hacerse eco de la noticia. Algunos incluso afirmaban haber confirmado la información con fuentes cercanas a Kerem, lo que alimentó aún más la esperanza entre los fans que sueñan con una reconciliación entre los dos actores. Pero seamos realistas, mis amores. En el mundo del espectáculo, las cosas nunca son tan sencillas como parecen. Hay muchísimos intereses en juego y muchas veces la verdad se diluye entre rumores, especulaciones y noticias falsas. Por eso es importante analizar la situación con lupa, tratando de separar la realidad de la ficción. Ahora bien, independientemente de si esta supuesta confesión de Kerem es verdadera o no, lo que sí es innegable es que la relación entre él y Hande sigue generando un enorme interés mediático. Desde que protagonizaron la exitosa serie Sen Kalkam, Love is in the Air, los dos actores se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas por el público. Su química en pantalla era innegable y pronto, la ficción se convirtió en realidad, dando paso a un romance que hizo suspirar a millones de personas en todo el mundo. Durante su relación, Kerem y Hande se mostraron muy enamorados, compartiendo momentos especiales en sus redes sociales y dedicándose mensajes llenos de cariño y admiración. Fueron la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero sí existe. Por eso, cuando anunciaron su separación, fue un golpe muy duro para todos sus fans. Las razones detrás de su ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos medios apuntaron a diferencias irreconciliables en sus agendas profesionales, mientras que otros hablaron de problemas de comunicación y de una creciente presión mediática. Lo cierto es que independientemente de los motivos, la separación fue un hecho, y los dos actores tomaron caminos separados. Sin embargo, a pesar de la ruptura, Kerem y Hande siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Se han dedicado mensajes de apoyo en sus redes sociales y han evitado hablar negativamente el uno del otro en entrevistas. Esto, por supuesto, ha alimentado la esperanza de muchos fans que creen que aún hay una posibilidad de reconciliación.
Y es aquí donde entra en juego esta supuesta confesión de Kerem. Si realmente es cierto que él quiere algo más que una simple amistad con Ande, esto podría significar que aún existe amor entre ellos, que la chispa que los unió en el pasado sigue viva. Pero como les dije, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por las ilusiones. ¿Por qué? ¿Qué sabemos realmente sobre la relación actual entre Kerem y Ande? ¿Han estado en contacto últimamente? ¿Han tenido la oportunidad de hablar sobre sus sentimientos? ¿Están ambos en el mismo punto buscando una reconciliación? Son muchas preguntas sin respuesta, y hasta que no tengamos una confirmación oficial por parte de los dos actores, todo seguirá siendo especulación. Pero mis amores, no podemos negar que la idea de una reconciliación entre Kerem y Ande es muy tentadora. Imagínense la escena, los dos actores, después de un tiempo separados, dándose cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Un reencuentro romántico, lleno de lágrimas y promesas de amor eterno. Sería la historia perfecta para una película. Además, no podemos olvidar el impacto que tendría esta reconciliación en sus carreras profesionales. Kerem y Ande son dos de los actores más populares y exitosos de Turquía, y su unión, tanto personal como profesional, sería un bombazo mediático. Las marcas se pelearían por tenerlos como imagen, las revistas los pondrían en portada y las ofertas de trabajo se multiplicarían. Pero como les dije, es importante ser realistas. La vida no es una película y las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo el escrutinio público, son mucho más complicadas de lo que parecen. Kerem y Ande han pasado por mucho en los últimos años, y es posible que ambos hayan cambiado, que tengan diferentes prioridades y que no estén en el mismo punto en sus vidas. Por eso es importante respetar su decisión, sea cual sea. Si deciden reconciliarse, será maravilloso. Pero si deciden seguir caminos separados, también debemos aceptarlo y desearles lo mejor en sus vidas. Al final, lo más importante es que ambos sean felices independientemente de si están juntos o no. Ahora, volviendo a la supuesta confesión de Kerem, es importante analizar el contexto en el que se habría producido. ¿Estaba el actor pasando por un momento emocionalmente vulnerable? ¿Estaba hablando bajo los efectos del alcohol? ¿O simplemente estaba siendo sincero y expresando sus verdaderos sentimientos? Son preguntas que solo él puede responder. También es importante tener en cuenta la posibilidad de que la información haya sido manipulada o sacada de contexto. En el mundo del espectáculo, es muy común que los medios de comunicación tergiversen las declaraciones de los famosos para generar más polémica y atraer más lectores. Por eso es importante ser cautelosos y no creer todo lo que leemos. Pero, ¿qué piensan ustedes, mis amores? ¿Creen que Kerem realmente quiere algo más que una simple amistad con Ande? ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación entre los dos actores? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión. Y mientras esperamos una confirmación oficial por parte de Kerem o Ande, podemos seguir soñando con un final feliz para esta historia de amor. Podemos seguir imaginando el momento en que los dos actores se reencuentren y se den cuenta de que están destinados a estar juntos. Podemos seguir creyendo en el poder del amor verdadero. Pero al mismo tiempo debemos ser conscientes de que la vida real no siempre tiene finales felices.